Hola, ¿qué tal? Buena tarde. El día de hoy vamos a ver lo que son los análisis de resultados explicado a través de la estadística descriptiva e inferencial dentro de lo que es un proyecto de investigación en psicología o en ciencias del comportamiento. Vamos a ubicarnos en qué punto estamos de lo que es un anteproyecto o un proyecto de investigación. Estamos casi al final en los análisis de resultado. Ya aquí tenemos Y aquí tenemos previamente todo lo que ya debió de haber ocurrido dentro de nuestro proyecto y lo que nos haría falta. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en este primer párrafo dentro de lo que son los análisis de resultado? Tenemos que plasmar en redacción justamente y responder a estas preguntas que nos den nuestro primer párrafo de los análisis de resultados, respondiendo a la pregunta, ¿cómo voy a lograr mi objetivo general? Tenemos que regresarnos a nuestra pregunta de investigación y objetivo y a través de lo que es tanto la estadística descriptiva e inferencial, qué elementos, qué herramientas voy a utilizar para poder lograr mi objetivo general de acuerdo al alcance de cada una de las estadísticas. Para el análisis de mis datos, ¿qué herramientas descriptiva usaré? ¿Y por qué? Tenemos que justificar esas herramientas descriptivas. Ahorita vamos a ver cuáles. ¿Y qué análisis estadísticos inferenciales tenemos que aplicar y por qué? Este por qué responde y se sustenta justamente pues con la justificación y las razones metodológicas de acuerdo a lo que yo ya establecí previamente en mi pregunta de investigación. Aquí vamos a tener muy presente que también vamos a requerir identificar o ya haber identificado previamente mis niveles de medición, tanto de mi variable dependiente como independiente, si voy a hacer un estudio experimental, tanto mi nivel de medición de mi variable uno o 2 si voy a hacer un estudio relacional. ¿Cuáles análisis estadísticos utilizaré? Bueno, también dependiendo mucho si es análisis paramétricos o no paramétricos, dependiendo justamente de las características de mi muestra. ¿Y qué nivel de significancia usaré y por qué? Sabemos que existe el nivel de significancia de .005 y el .001, entonces tenemos que justificar la razón del por qué uno y no el otro. Sí es importante que mencionar que para los análisis descriptivos podemos utilizar lo que es Excel y SPSS, y para los análisis inferenciales pues podemos utilizar SPSS o R en todo caso, que es otro programa que nos ayuda a configurar nuestros datos. Independientemente de la herramienta o del programa que yo voy a utilizar, tanto gráficas como figuras, tablas, la citación correspondiente tiene que estar bajo formato APA, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos, pero van a estar en un formato normal. Entonces tenemos que utilizar el formato APA, que es lo que nos dice de cómo tenemos que hacer cada una de esos rubros, ¿no? Es importante especificar que tenemos o el uso de tablas o el uso de figuras. Son lo que APA menciona en este. A veces se confunde, por ejemplo, una imagen, una gráfica, y se le pone gráfica uno. En ese caso pues, sería lo que es figura uno, ¿no? No gráfica. Entonces sí es muy importante identificar eso previamente en APA para poderlo nombrar correctamente bajo el formato. Bueno, ¿qué es la estadística descriptiva? Tiene como objetivo obtener, organizar, presentar y describir un conjunto de datos con el propósito de facilitar el uso, generalmente con el apoyo de distribución de frecuencias, medidas de tendencia central y variabilidad. Prácticamente mi conjunto de datos yo los voy a describir.
Si incluso nuestro alcance de la investigación fuera descriptivo, nos quedaríamos bajo este nivel descriptivo. Solamente es describir, no significa que haya una relación entre variables. La relación entre variables va a ser dada en función de la significancia y ahí justamente nos las va a dar la estadística inferencial. Se utiliza para probar hipótesis, estimar parámetros, que en este caso es las estadísticas que se utilizan en lo que es la muestra para generalizar justamente resultados a la población, cuyos resultados pues son denominados estarígrafos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en los resultados descriptivos? Les dejo un pequeño resumen sobre los puntos en función de redacción, una sugerencia de cómo empezar a dar esta introducción de lo que vamos a hacer para después ya empezar a nombrar cada uno y a organizar cada uno de nuestros datos estadísticos bajo la estadística descriptiva. Distribución de frecuencias. Bueno, en la pasada diapositiva le pueden poner una pausa para leer la estructura y basarse en ella y justamente poder empezar a hacer su redacción. ¿Qué es la distribución de frecuencias? Que es una de las herramientas de la estadística descriptiva que nos va a ayudar para el objetivo ya previamente mencionado. Es un conjunto de puntuaciones ordenadas en sus respectivas categorías. Si se dan cuenta, bueno, aquí lo más importante es que van a haber categorías, lo cual nos va a ayudar a ordenar ciertos puntos. Por ejemplo, esta es una tabla, no está en formato APA, pero la categoría aquí es el origen étnico. Podemos incluso darle un código en el momento de vaciar nuestros datos en algún programa estadístico para que sepamos que el 1 nos estamos refiriendo a hispanos. Y finalmente tenemos lo que es la frecuencia, el número de personas que son hispanos, latinos, latinoamericanos y un total de la muestra que tenemos 200. Entonces nuestra categoría son el origen étnico y con base a esta categoría estamos ordenando este conjunto de puntuaciones que en este caso pues es la frecuencia o la muestra. También podemos, con grandes cantidades de datos sueltos, es útil distribuirlos en clases o categorías y determinar el número de individuos que pertenecen a cada categoría. Por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar edad, vamos a tener muchas edades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, y a lo mejor tengo uno de 1 año, otro de 2 años, dos de 2 años, etcétera. Entonces la forma más práctica de poder analizar y ordenar esos datos, pues es ordenarlos también en categorías. Y aquí podemos establecer lo que es rango de edad. Sí, sí es importante también mencionar que el rango de edad se establece en función de lo que dice la literatura respecto a ese rango de edad. Por ejemplo, si la literatura me dice que la infancia tardía inicia de los 6 a los 12 años, mi rango de edad lo voy a establecer en ese rango, ¿no? Porque yo ya tengo un sustento teórico que me lo sustenta, me lo justifica. Y acá tenemos nuevamente la frecuencia de personas, en este caso, que se encuentran dentro de este rango de edad, son estas categorías de orden. Y bueno, para ampliar justamente las tablas nos pueden dar porcentajes válidos, que es el porcentaje de cada una de del número de personas o de datos que se encuentran en determinada categoría. Podemos agregar esta columna a nuestra tabla de tal manera en que nos dé un 100% o el porcentaje acumulado, que es la forma en cómo el porcentaje va a ir creciendo hasta llegar a la totalidad. Por ejemplo, aquí yo podría decir que el 78% de mi muestra seleccionada sí se ha obtenido la cooperación y fueron quienes accedieron a la cooperación y también quienes no accedieron. Solamente el 2,3% no respondió. Entonces, el porcentaje acumulado nos da justamente este indicador para poder abarcar hasta qué punto de nuestro porcentaje
se ha dado como en este caso, una respuesta a la encuesta. Bueno, ¿qué otras formas tenemos de agrupar nuestros datos? Bueno, tenemos histogramas de frecuencia, tenemos las gráficas de pastel y también en Excel nos puede regalar justamente otros tipos de gráficos. Sí es muy importante que nosotros revisemos la literatura e identifiquemos cada una de estas formas, qué tipo de variables nos ayudaría justamente a explicar, ya que no todos se recomiendan para un determinado tipo de variables. Entonces, para mayor profundidad, les recomiendo en las referencias que les voy a dejar que identifiquen, por ejemplo, las gráficas de círculo o gráficos de pastel para qué tipo de datos nos ayudan o pueden ser más útil utilizarlos. Y este tipo de datos me refiero a los niveles de medición de mis variables. También tenemos los polígonos de frecuencia, que relacionan las puntuaciones con sus respectivas frecuencias por medio de gráficas. Por ejemplo, si tengo un polígono de frecuencias que mide la satisfacción en el trabajo, supongamos que de 20 a 25 es nula, de 25 a 30 es poca, de 30 a 35 es intermedia y así nos podemos ir sucesivamente. Entonces, ¿qué nos daría? Acá tenemos el rango de satisfacción, lo que se interpreta de 20 a 25 puntos y aquí la frecuencia. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que 20 personas justamente respondieron que tenían poca satisfacción a el trabajo, ¿sí? Entonces, esa es una también de las herramientas que podemos utilizar para explicar nuestros datos de una manera más fácil hacia otras personas. Pero nuevamente reitero la importancia de primero identificar nuestro nivel de medición de las variables, ya que con base a ello la literatura nos va a sugerir qué tipo de distribución o de herramienta gráfica nos puede ayudar para expresarlos. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? ¿Y qué son? Bueno, son valores medios o centrales de una distribución que sirven para ubicarla dentro de la escala de medición. Por ejemplo, esta es la distribución muestral y acá yo puedo explicar en función de mi distribución muestral, que viene siendo mi muestra, la media, por ejemplo, de edad, la mediana y la moda, ¿sí? Entonces ya empiezo a tener yo una explicación descriptiva de cómo se está comportando mi muestra respecto a ciertas puntuaciones, que en este caso van a ser mis variables. ¿Cuáles son? La media, la moda y la mediana. A grosso modo, la media es el promedio, la moda es el dato de mayor frecuencia y la mediana es el dato central. Vamos a ver algunos ejemplos. Dentro de estos datos, por ejemplo, mi moda es 15, porque yo veo que 15 está en música y computadora es de 15. Entonces, este es el dato que más se está presentando pues en frecuencia, porque tengo dos y de los demás no tengo ningún otro. Media, pues prácticamente el que es sumo estas, en este caso son las edades, y lo divido justamente entre 6, que es el promedio. Entonces me da una media de 17 años. Y finalmente la mediana, que es el dato central, que en este caso es el 16.5 cuando que se suma ya el 16 más el 17 es igual a 33 y este se divide entre 2. Entonces usualmente siempre la mediana va a ser el dato central. ¿Cuáles son las medidas de dispersión o variabilidad? Bueno, tenemos lo que es el rango, la desviación estándar y la varianza. Nuevamente, en nuestro ejemplo anterior, vamos a ver cuál es el rango. El rango es el dato mayor menos el dato menor, que en este caso vendría siendo 5. ¿Qué nos quiere decir el rango o su interpretación? Bueno, cuanto más grande sea el rango, en este caso sería el número que esté ocupando en 5, mayor será la dispersión de los datos de una distribución. Entonces, en este caso, si ustedes observan, no es muy grande el rango,
ya que observamos también nuestros datos que están ahí nada más 5 puntos del 15 al 20 de diferencia. Entonces nuestra dispersión de los datos podemos decir que está agrupada, es decir, que no hay mucha variabilidad entre, en este caso, entre las edades. La desviación estándar tenemos una fórmula, podemos sacarla incluso a mano, pero ya necesitamos o ya podemos hacer uso en todo caso de herramientas como Excel y SPSS para obtener la desviación estándar sin utilizar eh, operaciones aritméticas a mano, ¿no? Entonces aquí justamente ya se realizó la desviación estándar y nos da una puntuación de 1.91. ¿Qué quiere decir la desviación estándar? Nuevamente, ¿qué tan dispersos se encuentran mis datos con respecto a la media? Por ejemplo, esta es mi distribución muestral. Yo tengo que en esta parte es donde se concentra la mayor cantidad de mis datos, porque de hecho incluso lo podemos ver en porcentajes. Conforme va bajando la curva, el porcentaje de distribución va disminuyendo. Entonces, ¿qué quiere decir si tengo 1.91? Que en efecto, la distribución de mis datos está a una desviación casi 2 a la izquierda y a la derecha. Entonces podemos decir que se encuentra dentro de esta zona lo que es la dispersión de mis datos, pues en este caso con respecto a la edad. Entonces ya podríamos hipotetizar o empezar a ver que no existe mucha variabilidad nuevamente o mucha dispersión dentro de mis resultados. Y finalmente la varianza es la esperanza del cuadrado de la desviación estándar de una variable respecto a su media. La varianza prácticamente es un elemento estadístico que se reporta justamente en la investigación, pero la mayor parte de la literatura nos piden justamente que podamos desarrollar más que nada lo que es la desviación estándar. La varianza se acompaña, pero justamente como una herramienta o un dato de sustento justamente con la desviación estándar. Bueno, ahora, una vez que nosotros ya tenemos estas herramientas y sabemos cuál vamos a utilizar, empezamos a realizar en nuestro documento, vaciar nuestros datos y empezamos justamente a describir cada uno de los gráficos, de las tablas, de las figuras, de, de la desviación estándar. Después de pasar de los polígonos de frecuencia, ya pasamos a las medidas de tendencia central. Describimos todo lo que tenemos que describir y continuamos con las medidas de variabilidad o de dispersión. No mezclamos y lo hacemos de manera mixta. Tenemos que seguir un orden para que podamos tener justamente una consistencia interna. Una vez que desarrollamos todos los puntos en este orden, en la estadística descriptiva, ya podemos pasar justamente a la estadística inferencial. Y bueno, la estadística inferencial se utiliza para probar hipótesis, estimar parámetros y generalizar resultados, ¿no? Como lo vimos anteriormente. La prueba de hipótesis es determinar si la hipótesis poblacional, es decir, la población de donde yo recogí mi muestra, es congruente con los datos que yo voy a obtener en mi muestra. Entonces, de aquí yo les pongo que la recolección de los datos de la muestra proviene justamente de una distribución muestral de medias. Es decir, si yo tengo una población de estudiantes con ansiedad, una población es todo el conjunto, supongamos 1000, yo voy a obtener una muestra de 200 y voy a obtener un promedio a lo mejor de ansiedad. Pero yo puedo en otro estudio obtener de esa misma población otros 200, pero mi media quizás va a ser a lo mejor menor o un poco mayor. Obtengo una tercera muestra de 200 de esos 1000 y mi muestra puede ser mayor, menor o igual, ¿sí? Entonces yo voy obteniendo diferentes muestras con el mismo número de participantes de mi población cuyos resultados pueden ser similares, parecidos o iguales. Bueno, a esto se le llama justamente una distribución muestral de medias porque yo estoy basándome con mi promedio de mi variable que estoy determinando en mi investigación. Entonces,
Una vez que yo calculo los estarígrafos, puedo implementar lo que es la inferencia o la estadística inferencial mediante técnicas estadísticas para poder generalizar a mi población. Entonces, si yo tengo una media de una muestra de 200 de ansiedad a lo mejor de 5, al pasar los análisis estadísticos, obtengo niveles de significancias y el resto de las muestras, de la distribución de muestras de medias, yo podría hipotetizar que se va a comportar de la misma manera bajo este promedio de 5 que yo obtuve en mi muestra de estudio. ¿Sí? Y bueno, dentro de este punto, pues tenemos lo que es el nivel de significancia, que es un nivel que el investigador, por ejemplo, el punto 05, tiene el 95% de seguridad para generalizar sin equivocarse y solo un 5% en contra. Por ejemplo, si yo obtengo diferencias estadísticamente significativas bajo el punto 05, quiere decir que mi resultado o mi relación se encuentra dentro de esta franja de mi distribución muestral. Y estos puntos, que es el error, si se hubiera caído aquí, ahí yo rechazo a mi hipótesis de investigación y acepto la nula. El nivel de significancia de punto 0,1, el investigador tiene el 99% de seguridad, es decir, que va de la tercera desviación estándar de la izquierda hacia la cola de la derecha de seguridad para generalizar sin equivocarse. Este nivel de significancia se establece cuando realmente yo voy a hacer estudios causales, cuando ya tengo la suficiente evidencia tanto teórica como metodológica y como estadística que mis variables me están dando los mismos resultados y la misma información. Entonces casi es un 99% que no me voy a equivocar porque yo ya tengo un sustento teórico detrás. Usualmente lo recomendable es el nivel de significancia de 0,05 porque justo, o sea, no tengo porque son estudios correlacionales, transversales, experimentales, donde todavía me hace falta un sustento teórico para poder determinar si puedo establecer una relación causal. Entonces, pues los resultados se encontrarían justamente dentro de este rubro y estoy apostando que se va a encontrar dentro de esto. Y solamente esta franja de error me está dando justamente como un margen de error en donde yo rechazaría mi hipótesis de investigación. Entonces, este es el nivel de significancia que tenemos que establecerlo justamente para poder apostar, por así decirlo, al cómo se comportarían mis variables con base a todo lo que vimos en la primera diapositiva, a todo lo que ya previamente ya he venido desarrollando, estudiando, también con base a mis diseños de investigación y a mis procedimientos, a la afectación de mis variables extrañas sobre lo que voy a hacer en mi estudio, sin separarnos también del tipo de diseño que vamos a utilizar. Hay diseños que todavía tienen un mayor control y eso nos pueden todavía dar un poco más de seguridad, pero aún así necesitamos que considerar todos esos elementos previos. Y ya finalmente tenemos lo que son las pruebas estadísticas. Esta diapositiva se las voy a dejar para que ustedes le puedan poner perdón, captura de pantalla o incluso pausar, pero noten, por ejemplo, que para saber qué tipo de prueba estadística tengo que aplicar a mis variables, primero tengo que determinar el tipo de problema que tenemos, es decir, su pregunta de investigación y su objetivo general. Seguimos a la pregunta. ¿Es un problema de comparación o de asociación? De comparación, se comparan grupos o mediciones. Puedo hacer la pregunta, ¿voy a comparar grupos o mediciones o tengo una variable independiente y una variable dependiente? Estamos hablando de estudios experimentales. O de asociación, aquí se puede no tener una variable dependiente o independiente, pero eso no es lo relevante, sino que solamente buscamos la relación entre dos o más variables. ¿Sí? Bajamos, determinamos si son muestras independientes o relacionadas, que es una muestra independiente, cuando la variable dependiente de interés es medida solo una vez en la unidad de análisis.
Si es solo una vez, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cuántos grupos tenemos? ¿Dos o más de dos grupos? Con base a la respuesta de esto, podemos decir, bueno, ahora sí, ¿cuál es el nivel de medición de mi variable dependiente? Escalar, ordinal, nominal. Y con base a ello, ya puedo justamente decidir qué prueba estadística. Si es de asociación, que usualmente acá tenemos estudios experimentales cuando manipulamos justamente una variable independiente sobre dependiente. Y acá tenemos los de asociación cuando nada más buscamos comparar, ¿sí? No, que usualmente aquí encontramos los estudios transversales o no experimentales, donde no tengo ninguna variable independiente y por ende dependiente, o sea, no son experimentos. ¿Cuál es el nivel de medición de las variables a relacionar? Bueno, si es un nivel escalar y escalar, pues yo puedo utilizar la prueba de Pearson. Por ejemplo, si es escalar mi primera variable y mi segunda es ordinal, pues yo puedo utilizar la prueba de Spearman, ¿sí? Entonces, ya si se dan cuenta dentro de este punto, yo ya necesito saber mi tipo de medición de mis variables, que por ahí justamente tienen un video de definición conceptual y operacional, y el tipo de diseño estadístico que yo ya voy a utilizar. Si es una prueba, si es un diseño experimental, nos podemos ubicar dentro de este lado. Si es un diseño no experimental, nos podemos ubicar de este lado. Y bueno, y les digo, identifiquen bien el nivel de medición de sus variables independientes y dependientes o de la variable uno y 2 y ya con base a ello y la respuesta a estas preguntas es que van a saber qué tipo de prueba estadística van a implementar. Y bueno, finalmente les dejo un ejemplo de cómo empezar la redacción de los análisis estadísticos, pero ahora inferenciales. Y bueno, le pueden poner nuevamente pausa para leerlo. Y lo que está en amarillo es, digamos, a modo de ejemplo. Esta parte de amarillo ustedes la pueden modificar, cambiar con base a su propio proyecto de investigación. Y no se les olvide las correspondientes citas. Les dejo las referencias, por favor, básense en ellas con todo lo que yo les he mencionado. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Y bueno, que pasen buena tarde.